Quiero que abra su Biblia a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. Vamos a mirar un tema que encontramos acá en la palabra de Dios que se llama reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Diga conmigo, Apocalipsis es la continuación de Génesis. Diga conmigo, Apocalipsis es la continuación de Génesis 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vamos a colocarnos en pie a medida que tengamos el pasaje de la palabra del Señor. Bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice la palabra del Señor: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y ¿qué? Sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. El pasaje que leemos en los dos versículos dice, y nos ha hecho. Diga conmigo, nos ha. En el primero nos tutea porque dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Diga conmigo, soy hecho. Diga, fui hecho rey y sacerdote. ¿Para quién? Para Dios. Muy bien. Señor, en esta mañana te damos gracias. Pedimos el poder, la autoridad de tu palabra sobre nosotros en este momento. En el nombre de tu Hijo Jesús, declaramos el poder, la autoridad de tu palabra sobre nosotros en este lugar. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones de una manera clara y contundente, Señor. Permite, Señor, que sea tu palabra hablándonos, que sea tu palabra dirigiendo nuestro caminar, nuestros pasos, nuestro andar, corrigiéndonos, exhortándonos, edificándonos, llenándonos de vida, Señor. Haz que esta palabra tenga vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos amados. Yo creo que muchos de nosotros somos luz, pero algunos son luz debajo de la mesa todavía. La luz tiene dos cualidades. Una es que ilumina por naturaleza y da cobertura por posición. Por eso la luz debe siempre colocarse arriba. Es una posición que tiene. Cuando la luz está arriba da un mejor provecho, puede dar mayor cobertura. Cuando el Señor dice que nosotros somos luz, que somos la luz del mundo, tenemos que entender que una cosa es nuestra naturaleza y otra cosa es nuestra posición, y que debemos de llegar a los dos niveles, al nivel de tener la naturaleza de ser luz, porque en nosotros brilla la santidad del Señor, pero que tenemos que llegar a la posición ante el mundo de estar arriba para iluminar y dar más cobertura de luz a aquellos que están ahí. Yo digo que muchos cristianos hoy en día son luz debajo de la mesa porque tienen santidad, han entendido el plan de Dios, pero no están arriba, no hay una posición. Ahora, tenemos la capacidad de iluminar una ciudad, porque eso dice el pasaje ahí que Jesús habló, que la luz se coloca arriba y tiene la capacidad de iluminar una ciudad. Y a veces, hermanos, me da tristeza saber que tenemos reuniones donde tenemos la gloria de Dios, donde vemos la gloria de Dios, pero seguimos en miseria, seguimos en una vida donde no está el propósito de Dios. Y hemos tenido el concepto de que allá afuera todo es malo y que allá afuera las cosas no salen bien y que la casa no cambia y que la familia sigue igual. Pero el diseño de Dios es ser dual, ser reyes y ¿qué? Sacerdotes. Recuerda que en el capítulo 1 de Apocalipsis Dios está hablando y está dándole un saludo a través del apóstol Juan a la iglesia. Está haciendo un saludo a las iglesias que estaban en ese momento y a las 7 iglesias que él saludó. O sea que está hablando de una iglesia que ya está establecida y le dice que Dios nos hizo reyes y ¿qué? Y sacerdotes para Dios. Así de que muchas veces nosotros no entendemos que debemos de tener ese diseño de Dios. El sacerdocio
no son dos naturalezas, sino es una naturaleza dividida en dos. O sea, Dios nos diseñó a ser reyes y a ser sacerdotes, pero la iglesia se ha dedicado todo el tiempo únicamente a ser sacerdotes, pero no hemos entendido que tenemos que llegar a ser reyes. Ese diseño dual no está hoy en día en la iglesia, no está en la iglesia, no ha estado a través de la historia de la iglesia. La iglesia no ha tenido el diseño de ser reyes y sacerdotes. Nos hemos dedicado a ser sacerdotes, pero no reyes. Dios estaba creando una raza a su imagen y a su semejanza, ¿no? Como los ángeles. A los ángeles creó con la naturaleza celestial, ángeles angelicales, los hizo espíritu, pero a nosotros nos hizo del polvo, hizo una dualidad. O sea, nos dio algo humano, algo natural, algo terrenal que fue del polvo, la materia, pero nos dio espíritu cuando sopló sobre nosotros aliento de vida y nos dio esa naturaleza celestial. Hubo dos cosas ahí muy importantes. Ahora, ¿qué es ser sacerdote? Sacerdote es mi capacidad de relacionarme con Dios. ¿Y qué es rey? Rey es la capacidad de gobernar. Entonces, cuando miramos esto, encontramos que hay una gran dificultad aún dentro de nuestra propia familia para nosotros poder usar el gobierno. Por ejemplo, el papá no puede gobernar a sus hijos. ¿Y por qué no puede gobernar a sus hijos? Porque los padres no están compartiendo con los hijos. Antiguamente el padre no se relacionaba con los hijos, el padre no estaba atento de ellos, el padre se ocupaba afuera de las cosas de afuera, de la casa, del trabajo, del oficio, de lo que tenía que hacer. Y entonces, cuando no hay una relación, una persona que no se relaciona no puede gobernar lo que no relaciona. Por eso es importante entender, diga conmigo, rey es la capacidad de gobernar. Sacerdote es la capacidad de relacionar. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el encargado de relacionar al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo, relacionarse con Dios a la vez también él mismo. Cuando hablamos de rey, hablamos de esa persona que tiene esa capacidad de relacionarse, pero cuando hablamos de gobierno, de rey es la capacidad de gobernar. Pero una persona que se relaciona puede gobernar con lo que se relaciona. Usted no puede gobernar algo que no se relaciona. Por eso los padres no podían gobernar a sus hijos, porque no tenían una relación con ellos. Y si no tenían una relación con ellos, no podía gobernar algo que ellos no tenían relación. Los que se relacionaban antiguamente, ¿quién eran con los hijos? Las mamás. Las mamás eran las encargadas de relacionarse con los hijos. Entonces los padres intentaban intimidar, asustar, imponer una cantidad de cosas, pero no existía una relación. Entonces, hermanos, no gobernamos porque no tenemos una relación. Invitamos a nuestros muchachos a que se sienten bien, pero no los podemos gobernar porque no tenemos una estrecha relación con ellos. Ahora, la filosofía de la iglesia es que aquí adentro de la iglesia todo está bueno, pero afuera todo está mal. Las congregaciones deben de entender que nosotros somos la única entidad capacitada y dotada para darle bienestar social al mundo. El gobierno no puede solucionar. El gobierno tiene programas para ayudar a las madres solteras, para ayudar a los drogadictos, para ayudar a la cantidad de gente. Pero el gobierno fracasa con esos intentos. Hacen una inversión multimillonaria para tener unos resultados miserables. La otra vez hablaba con una persona, un trabajador social que trabajaba en un programa del gobierno rehabilitando drogadictos, y dijo: yo no he visto realmente personas que salgan y progresen en este programa, sino unos 4 o 5. Del resto recaen y mantienen todo el tiempo ahí. Pero yo he visto que la iglesia no tiene programas de rehabilitación, pero cuando una persona llega al Señor, está el poder del Espíritu Santo, y he encontrado en la iglesia cientos de personas que han sido rehabilitadas por el poder del Espíritu Santo. La iglesia es la única que tiene la capacidad para hacer una rehabilitación, una reinserción social a una buena vida de la nación. Entonces, hermanos, nosotros nos hemos dedicado a estar dentro de la iglesia y pensamos que en la congregación lo que está dentro está bien, pero lo que está fuera es del mundo. Entonces, la santidad es apartarse
según el concepto de la iglesia. Y los esenios en la época de Jesús, un grupo religioso, ellos se apartaban de la ciudad y se iban a los montes y hacían cuevas en los montes para apartarse de la sociedad y vivir en una vida de santidad, porque para ellos el estar con el mundo era contaminarse. Cuando Jesús oró por sus discípulos, Jesús dijo: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Levanta tu mano conmigo y diga: Señor, tú me has colocado en medio del mundo, pero tengo que ser luz, tener santidad y estar apartado del mal. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La santidad es apartarse para un propósito. Eso es santidad. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en un propósito, el mismo propósito lo aparta. ¿Aló? Si usted entra en el propósito lo aparta. Mire, aún inclusive gente que sin querer, hermanos, se mete en el propósito de servir a Dios y se mete tanto en ese propósito que no le queda tiempo para cosas vanas, no le queda tiempo para andar pensando en el pecado, porque el propósito lo aparta. Amén. Ahora, cuando hablamos del pecado, el problema de nosotros es que hemos visto que el pecado es un acto. Y el pecado no es un acto, el pecado es un pensamiento. Diga conmigo, un pensamiento. ¿Por qué? Porque la palabra pecado, amartía, quiere decir no dar en el blanco. ¿Qué quiere decir, hermanos? No dar en el blanco. Entonces, cuando se comete, por ejemplo, un adulterio, y la gente piensa que el pecado del adulterio fue el acto, pero cuando ese hombre, esa mujer llegaron al acto del adulterio, ya se había perdido 8 meses atrás. Porque 8 meses atrás estaba pensando en eso, estaba dándole cabida al pensamiento. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es atraído por su propia ¿qué? Concupiscencia. Porque una vez la concupiscencia entra en el hombre, comienza a dar un trabajo y da a luz ¿qué? El pecado, da luz. Diga conmigo, da luz. ¿Cuánto se demora una mujer en dar a luz? O sea que el bebé no es un producto de ¿qué? Al otro día ya salió. Tuvo un proceso, diga conmigo, un proceso. 9 meses. Entonces, cuando esa persona peca en adulterio, quiere decir que estuvo un poco de tiempo atrás perdido en su pensamiento. Ve, fue cuando él no pecó cuando llegó al acto, él pecó cuando le dio entrada a ese pensamiento. Mientras el proceso de pensar, y pecó porque permitió entrar ese pensamiento de pecaminosidad en su vida. Escuche esto, hermanos. Por eso la santidad es guardar y cuidar mi mente. ¿Está conmigo? Si usted quiere ser una persona de santidad, tiene que cuidar su pensamiento. Usted tiene que cuidar hasta lo que lee. Tiene que cuidar hasta lo que con quien habla. Tenemos que ser celosos de nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento Dios lo quiere conservado únicamente para Él. La Biblia dice que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Si su pensamiento se conserva para Dios, usted va a estar en paz. Paz quiere decir shalom. Shalom quiere decir el diseño de Dios en un estado del hombre completo. Armonía del hombre con Dios, armonía del hombre con el hombre, armonía del hombre con la naturaleza. Eso es shalom. Y lo contrario de shalom es sacha. Diga conmigo, sacha. O racha también, que quiere decir impiedad. ¿Y quién es una persona impía? Una persona que no tiene paz. ¿Usted cree que aquel que piensa en las cosas de Dios tiene intranquilidad? ¿Qué tiene? Tiene paz, tiene shalom. Por eso el secreto de la santidad no está en qué acto cometo yo, sino en cómo uso mi mente. ¿Cómo uso mi mente? ¿Cómo le doy un lugar importante a mis pensamientos? ¿Cómo le doy un lugar importante a lo que yo pienso? ¿Cómo le doy un lugar importante a lo que yo puedo emplear en mi mente? Mi mente se desarrolla a través de los sentidos, de lo que yo oigo, de lo que yo veo, de lo que yo escucho. Todas esas cosas, esos sentimientos, esos sentidos debemos de ser celosos de qué escuchamos, de qué hablamos, de qué decimos. Usted se da cuenta que la santidad se puede resumir en cómo yo soy celoso con cuidar mis sentidos. Por eso yo no puedo escuchar a cualquier persona que hable cualquier cantidad de cosas obscenas que no me van a bendecir. No puedo darme el lujo de eso.
Hay varios niveles en la iglesia del Señor. Está el nivel de conocido, que conoce a Dios. Está el nivel del siervo. Está el nivel del amigo. Y está el nivel de hijo. El nivel de conocido es alguien que ve la iglesia, le gustan las cosas de la iglesia, él participa de algunas actividades de la iglesia, pero hasta ahí no más. Conoce, tiene ahí un pequeño conocimiento ahí. Es un conocido, es alguien que uno ve, pero no hay relación, no hay nada, no hay compromiso, nada de esas cosas. El nivel de siervo es aquel que escucha, él afina el oído, pero no sabe. Él sirve, pero no sabe por qué sirve. Pero sirve y se siente bonito y le gusta servir. Pero llega un momento en que sirve tanto y llega a cansarse y se pregunta si es lo que él debe hacer o no, y se cansa porque ya debe de subir de nivel, ya deja de ser siervo y quiere llegar a ser amigo, y por eso se cansa y se siente incómodo sirviendo. Y el amigo es el que escucha y el que ve y el que entiende por qué sirve y para qué sirve. El amigo no es el que dice yo sirvo aquí o yo le sirvo al pastor. Él ya entendió que le sirve a quién, a Dios, que él no hace las cosas para que el pastor le diga o lo califique, lo descalifique, sino él hace las cosas para agradar a quién, a Dios. Pero el hijo ya sabe. ¿Y qué es lo que sabe el hijo? Que todo lo que está ahí es suyo. El hijo sabe que llega a la casa y el hijo puede tener esa tranquilidad. Y él abre la nevera y coge la leche y coge el pan. Y antes le reclama al papá, papá, ¿por qué no han traído pan? ¿Qué es el hijo? Pero el siervo no, el siervo pregunta, mire, disculpa, ni siquiera pregunta. Si tiene hambre, se queda callado, porque él no tiene disposición de las cosas que están ahí. Pero el hijo sí. El hijo coge y antes dice, tengo hambre, y le reclama a la mamá, mami, traiga algo de comer, tengo hambre. ¿Por qué? No hay nada en la nevera. ¿Por qué no han hecho mercado? ¿Cierto? Antes el papá le sale a deber al hijo, ¿sí o no? Porque es el hijo. Todo lo que hay en la casa es de él. El hijo ya sabe qué posición tiene. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dijimos que el pecado se produce en la mente, y mi mente tiene que estar apartada de todo lo malo. Por eso conservar mi mente para Dios me va a permitir tener una vida agradable para Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente ¿de quién? De Cristo. O sea, su forma de pensar no es absoluta. La manera de nosotros pensar absoluta es la palabra de Dios. Si pensamos en la palabra y lo que dice la palabra y nuestra mente está fijada en la palabra, entonces no vamos a fallar. Por eso nuestro pensamiento tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Diga conmigo, mi pensamiento debe de estar alineado a la palabra de Dios. Dijimos que Apocalipsis es la continuación de Génesis 2. Diga conmigo, Apocalipsis es la continuación de Génesis 2. Por eso él dice que nos ha hecho reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Ahora, en Génesis 1, ¿qué pasó? El concepto de Génesis 1 es integral, es de ser reyes y ¿qué? Sacerdotes. Siempre es el concepto dual de reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque nos hizo del polvo de la tierra y nos dio el aliento del cielo. O sea, las dos naturalezas en una, o una naturaleza dividida en dos. Adán quiere decir hombre, pero también quiere decir gobernante de la tierra. ¿Qué quiere decir Adán? Gobernante. Pero el hombre pecó y perdió el gobierno de la tierra y se desenfocó del diseño original que Dios tenía para el hombre. Ahí va a entrar entonces en el pecado, y cuando entra en el pecado entonces hay unos términos, y el Señor coloca unos términos. Ya usted va a vivir acá, pero hay unos términos. Al hombre le dijo, ahora comerás con el sudor ¿de qué? De su frente. A la mujer le dijo, con dolor darás a tus hijos. A la serpiente dijo, se arrastrará sobre el polvo de la tierra. Entonces, si el hombre comía de aquí en adelante a partir del pecado con el sudor de su frente, entonces ¿cómo comía antes? Con facilidad. ¿Cómo comía antes? Con facilidad. Si la mujer tenía dolor, entonces ¿cómo era antes? No va a tener dolor con sus hijos. Y si la serpiente antes caminaba parada y con patas porque se iba a arrastrar y el polvo de la tierra, sobre el polvo se tenía que arrastrar, quería decir que la serpiente antes caminaba parada y tenía patas. Implícitamente lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos dice? Dios está buscando aquí una nación que sea de reyes y sacerdotes y que tenga el concepto de gobierno
Y por eso Él le dice a esa nación más adelante: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será tuyo. Pero ¿por qué lo dice el Señor? Porque le quitó los pies a la culebra, o sea que Satanás, para que no tuviera más gobierno sobre la tierra. Ahora los hijos de Dios, la nación de Dios, el pueblo de Dios, todo lo que pisare puede gobernar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Bendicen al Señor, hermanos? Entonces, hermanos, un aplauso al Señor por esa bendición. Si es verdad que en Génesis 3 los engañó Satanás y los hizo pecar, pero Dios le dijo a Satanás: no vas a gobernar, te voy a quitar los pies porque no te vas a parar. Y para que esa promesa, que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será tuyo, te voy a quitar las patas. Pero al pueblo de Dios, a su pueblo sí le dijo: todo lo que pisares la planta de vuestros pies será ¿qué? Será. Cuando dijo será tuya, es porque dijo: voy a recuperar el gobierno sobre mi pueblo. Ahora, la diferencia entre gobernar es que entienda y tenga la cultura de gobierno. Cuando hablamos de cultura, hablamos de cultivo. Cultura viene de cultivo. Lo que tú siembras, vas a recoger. Si usted siembra maíz, va a recoger ¿qué? Maíz. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de qué sembramos en nuestra manera de pensar. Nuestra cultura, cuando hablamos de cultura, hablamos de pensamientos, de costumbres, de hábitos, de mitos, de leyendas que tienen las culturas. Ahora, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué cultura estamos sembrando? ¿Estamos sembrando la cultura de Dios en nuestra vida para gobernar? ¿O estamos sembrando la cultura del mundo? Porque muchas veces estamos en la iglesia de Dios, somos sacerdotes, pero no tenemos la cultura de gobierno que Dios instala sobre nosotros en su palabra, sino somos sacerdotes en la iglesia, pero seguimos con la cultura del mundo. ¿Y usted sabe quién gobierna el mundo? Satanás. Qué tremendo esto, porque tenemos el concepto que esos campos que el mundo tiene es porque no los cultivamos. Esos campos que tiene como el gobierno, la parte artística, la parte sobresaliente, la parte científica, esos campos no los conquistamos porque pensamos que son del mundo. Es lo que la iglesia piensa en general. Pero Dios nos dijo que todo es para nosotros. La nación de Israel ha entendido eso y por eso tienen más de 263 personas con reconocimientos ante el mundo. Científicos, personas que van adelante. Es un pueblo que lo ha entendido, pero la iglesia tiene que estar allá en ese lugar. Mire, número uno, miremos esto: los dos espías. Recordemos los dos espías. Sabe que los dos espías, cuando usted lee, es tan importante leer la palabra de Dios. A mí me fascina entender, porque Éxodo es la ley dada, Números es la ley explicada y Deuteronomios es la ley repetida. Pero cuando usted encuentra esos versículos, ve que los dos espías tenían nombre y decían de dónde venían, quién era su familia. ¿Sabe por qué? Porque eran importantes estos dos espías. ¿Qué cultivo le estamos dando a los jóvenes? ¿Qué estamos cultivando en la mente de nuestros jóvenes, de nuestra iglesia? ¿Lo que Satanás colocó en el mundo o lo que Dios diseñó en su palabra? En el Señor el pensamiento es absoluto, no hay elección. La verdad absoluta de nuestro pensamiento está en la palabra de Dios, y fuera de eso no podemos pensar. Y usted va a decir: uy, pero el Señor rompió las cadenas y me dio libertad. La verdadera libertad es dejar de pensar como nosotros pensamos y comenzar a pensar como Cristo pensó. Esa es la verdadera libertad. No somos libres para pensar lo que nosotros queremos. Entonces estos espías, voy a hablar por qué, porque los espías tenían sus nombres importantes con capacidad importante, pero ellos vieron un racimo de uvas que lo cargaban dos hombres, y ellos llegaron allí. El entorno que estuvo ahí en esa tierra se los comió vivos, se dejaron llevar por el entorno, por el pensamiento de esa tierra. ¿Ve? Porque lo único que ellos dicen y el informe que ellos dieron es que esa tierra solamente fluía leche y ¿qué? Pero no se dieron no se dieron cuenta que habían más cosas ahí, que habían cedros, que había higos, que había oro, que habían otras cosas. Se dejaron absorber por el pensamiento, por la cultura de esa nación. Ellos venían de un ambiente de fe, ellos venían de un entorno diferente, donde la fe estaba ahí, donde Dios los sostenía. De la nada Dios traía el alimento, de la nada Dios traía el agua, pero se dejaron llevar por el entorno, absorbidos por el entorno terrenal, porque no tuvieron herramientas espirituales para entrar en ese entorno
mundanal. ¿Está conmigo? Por eso es que mucha gente se convierte al evangelio de esos entornos interesantes como los artistas y gente de gobierno, pero como no tienen herramientas espirituales, vuelven a ser absorbidos por ese ambiente. Y podemos decir que son gente que aman a Dios, pero no pueden vivir más porque no tienen cómo salir con herramientas espirituales en ese entorno mundanal. No hemos armado en la cabeza su pensamiento siguiendo lo espiritual, sino que ellos tienen el mismo pensamiento que terrenal. Y eso nos pasa a nosotros. Somos sacerdotes, pero nos ha costado tener el pensamiento de ser reyes. El cultivo está mal. El cultivo es conocer una sola cosa. Y la Biblia nos dice que la única manera para conocer el cultivo es una sola cosa. ¿Cuál es? El fruto. ¿Se por sus frutos? Exactamente. Lo único que lo hace conocer que fue cultivado en su vida fue el fruto. Si en usted solamente está lo sacerdotal y no fue enseñado para tener lo de rey, lo de gobierno, entonces usted no va a ser un excelente cristiano, va a ser una luz que está debajo de la mesa, porque no puede subir allá e iluminar a la ciudad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tuvimos acá la oportunidad en Colombia hace aproximadamente 12 años o un poquito más de tener una célula de oración en la casa presidencial cuando estaba el presidente Uribe. Un pastor iba cada 8 días a predicarle la palabra a este hombre y al gabinete que estaba con él, o sea, a los ministros. ¿Y qué pasó? Si la mentalidad de este pastor que tuvo la oportunidad solamente estaba pensando en los diezmos que le iba a dar, una mentalidad pobre, porque perdimos una gloriosa oportunidad de abrir el reino, el gobierno de Dios, con el diseño de Dios. Hoy en día hay un hombre en la Casa Blanca, un hombre que es el vicepresidente de los Estados Unidos, y entendió una mentalidad de reino y abrió esa puerta, y lo que ha hecho este hombre es influenciar todo el gabinete y está haciendo una cantidad de cambios, porque no está pensando en el dinero del momento, sino están pensando que ese reino lo puede abrir para que el gobierno del Espíritu Santo de Dios entre en esa nación y pueda cambiar. Me dio tristeza saber que había un pastor y perdimos la oportunidad de que Colombia fuera permeada por el gobierno de Dios en esta nación. ¿Se imagina si esa célula en el año 2002 y 2004 hubiera sido con un ambiente espiritual y hubieran permeado al presidente y a todos los ministros? Hoy en día tendríamos un sucesor con principios cristianos, un presidente diferente. La nación de Colombia podría iluminar. Decíamos, hay un avivamiento en el gobierno de Colombia. Los que están allá tienen principios de Dios, están establecido el principio de Dios. Colombia estaría hablando otra cosa. Había una apertura económica, estaríamos en diferente posición, pero no tenemos la mentalidad de gobierno. Qué tremendo esto. El concepto es que venga tu reino y esperamos que venga Él y reine en la tierra en carne, o sea, que sea el reinado propio del Mesías. Sí, eso va a suceder. Cuando el hombre sale del paraíso, se vuelve caótico todo. ¿Por qué? Porque comienza a adorar cualquier cosa. Usted sabe que nosotros fuimos diseñados para adorar, ¿sí o no? Y cuando el hombre no tiene a Dios y la presencia de Dios clara, resulta adorando ahí ese carbón o ese palo o qué sé yo, porque es la naturaleza del hombre, eso está en la naturaleza del hombre. Y él siempre, nosotros fuimos diseñados para adorar, él siempre tiene que adorar a algo. Y cuando no tenemos claro a quién tenemos que adorar y quién nos diseñó para adorarle a él, entonces resultamos adorando otra cosa. Y la iglesia cristiana está llena de idolatría, porque cuando en la iglesia no está la presencia de Dios, la real presencia de Dios, entonces resultan adorando al pastor o al predicador o al que pone las manos porque me sanó, porque me ayudó o porque me va a solucionar un problema. Y ay, pastor, venga, ore por mí. Y el pastor simplemente es otra persona más como usted, que nos reunimos juntos con una mayor responsabilidad delante de Dios. Es lo único que lo diferencia. Ayer hablamos en el Instituto Bíblico que los ministerios no son de jerarquía. Dice que el apóstol está arriba, que el profeta está acá. No, eso no es así, no funciona. Los ministerios simplemente somos personas sencillas
que Dios por su misericordia nos tiene metidos en su obra para servir al pueblo de Dios. Pero el hombre, cuando no tiene claro su nivel de presencia de Dios instalada en su vida, entonces resulta adorando otras cosas. Y tenemos iglesias evangélicas llenas de gente adorando a un cantante, adorando a un pastor, adorando a alguien porque Dios lo usa. Y además de ellos se ayudan a decir: es que Dios me habló. Cuando usted escucha esa palabra, Dios me habló, usted toma la voz de Dios, y es muy delicado. Por eso es mejor predicar la palabra, porque la palabra es diferente, porque la palabra es de Dios y no es del hombre. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Den un aplauso al Señor, hermanos. Entonces se volvió caótico cuando el hombre salió del paraíso. ¿Ve? Entonces Dios buscó depósitos donde derramar su propósito, como en Noé, como en Abraham. Depósitos donde podían Dios hacer algo así. Porque la gente, la cultura del mundo está distorsionada. Mire la cultura es tan fuerte, hermanos, que por ejemplo en la India la gente se muere de hambre y hay una cantidad de vacas y no se comen las vacas porque la vaca es un dios. Tienen un río maravilloso y no beben del agua del río porque el río es sagrado. Y ven otro animal y no lo matan porque puede ser la mamá que se murió y está reencarnada en ella y se está muriendo de hambre. Mire la cultura como nos mata, nos acaba. Sí, no se atreven a matar el burro porque quién sabe si fue el tatarabuelo que se reencarnó en él y entonces no lo matan y está muriéndose de hambre. Un país que tiene muchas riquezas. Hay gente que ha entrado con reino y ahorita se ha vuelto industrial y esa gente tiene dinero, pero el resto del pueblo sigue ahí porque la cultura, la manera de pensar los está matando. Ve, la cultura tiene que ver con cultivo. ¿Qué siembro yo en mi mente? ¿Qué siembro yo aquí para que haya un fruto? Cuando yo siembro tanto de Dios en mi vida, yo puedo dar como resultado ese fruto de lo que Dios ha sembrado en mi vida. Pero ¿en qué ocupamos nuestro pensamiento? ¿Nuestra cultura cuál es? Sábado felices, las noticias, las novelas. Y por eso nos da miedo hasta ir a la iglesia, porque si yo digo: ay, qué tal que caiga por ahí un rayo y me parta. Tanto miedo, tantas cosas. Nuestra cultura nos está matando. Ahora hay gente, la cultura del evangelio es que si predicamos solamente para ir al cielo, es muy triste ese evangelio. Sí, yo sé que vamos a ir al cielo si somos salvos, pero Dios no nos diseñó solamente para estar en el cielo, para estar aquí en la tierra como reyes y sacerdotes. ¿Quiere darle un aplauso al Señor, hermanos? Aleluya. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Abraham estaba mezclado con la cultura, con el cultivo que había ahí. Y Abraham no era conocido. ¿Por qué era conocido Abraham? Por el papá. ¿El papá quién era? Era un sacerdote de un dios falso. Por Tare, el papá de Abraham, y era conocido por Tare. Y entonces Abraham estaba caminando pensando en la cultura del mundo, en el pensamiento que tenía ahí en su mente, y va a esperar que este viejo me muera, y cuando este cucho se muera, entonces voy a heredar. No, ustedes no piensan así, gloria a Dios. Eso fue Abraham. Pero Dios dijo: oiga, cambie esa cultura, ese cultivo no va a estar en usted más. Vete de tu tierra y tu parentela, salga de esa manera de pensar. Y Dios toma a Abraham, ¿ve? Y Dios toma a Abraham y le dice: tienes que salir de ese formato, y yo te voy a bendecir, y te voy a bendecir tanto que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea, qué tremendo. Entonces dijo: si yo soy bendición, yo le creo a Dios. Por mí van a creer fulana, sutana, perencejo, todas las familias de la tierra. Yo voy a creerle a Dios. Me voy a salir del formato del cultivo, de la cultura que me dejó la familia atrás, y voy a comenzar a tener una nueva cultura, un nuevo depósito de Dios en mi mente, un nuevo decreto de Dios en mi corazón, para que haga de mí un vaso importante, alguien importante para Él. ¿Cuánto lo creen? Un aplauso al Señor. Cuando hablamos de reino, la base del reino no es la gracia. Gracia es darle a alguien algo que no se merece, o regalo inmerecido, como quiera llamarlo. Y creemos que el centro del evangelio es la gracia. Y por eso decimos: yo no diezmo, pero quiero que Dios me bendiga. Yo no oro, ni tengo intimidad con Dios, ni comunión con Dios, pero quiero que me unja y me dé poder. Yo quiero que Dios cumpla su pacto, pero yo hago lo que a mí se me da la regalada gana. Porque creemos que el centro del reino es la gracia. Pero la gracia
es dada únicamente para salvación. Diga conmigo, únicamente para salvación. Entonces el centro del reino no es la gracia, el centro del reino es la justicia. ¿Qué dice en Mateo, Jesús hablando, Mateo 6? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios está basado, el fundamento, el baluarte del reino de Dios es la justicia. ¿Está conmigo? ¿Y qué es justicia? Es darle a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. La gracia fue dada para salvación. El resto tiene que ver con el centro de la justicia. Por eso nosotros no somos reyes, porque no somos familiarizados con la justicia. Y Dios no puede hacer y diseñar en nosotros sacerdotes y reyes cuando somos injustos. Miremos 1 Corintios 15, 45 y 46, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, impera. Tú no puedes hablar de espíritu si primero lo espiritual no gobierna lo carnal. No puedes hablar de algo espiritual si primero lo espiritual no gobierna lo carnal. Si somos espirituales y abandona su casa, usted no gobierna lo material, entonces no es espiritual. Porque el reino no es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Es el problema de la iglesia, que siempre está esperando un reino que venga de afuera para adentro. Vénganos tu reino. Y hasta que venga el reino de afuera para adentro. No, el reino comienza de adentro hacia afuera. ¿Me entienden, hermanos? En el caos no está el reino, porque en Génesis dice que la tierra, Génesis 2 dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada, vacía. Y tuvo que comenzar a partir de Génesis 1:3 a ordenarla para que luego en el Génesis 1:27 pudiéramos gobernarla. O sea que si no hay un orden en mi vida, no puedo tener un gobierno, no puedo hablar de ser rey. Si no hay un orden donde lo espiritual gobierna lo material, lo animal, no va a suceder que vamos a ser reyes, no vamos a ser sacerdotes y mucho menos reyes. Porque cuando hablar de reyes no quiere decir que usted va a ser el que va a mandar. Hablar de rey quiere decir que usted tiene toda la capacidad para gobernar lo que Dios ha puesto en su vida, en su destino y en su propósito. Eso quiere decir rey. Diga conmigo en voz fuerte: rey no es el que tiene más, no es el que manda más. Según la Biblia, nosotros los reyes somos los que tenemos la capacidad, la fuerza para gobernar. O sea que tú no eres rey cuando dice: Señor, yo soy rey, y una tentación lo domina a usted. Usted no está gobernando lo animal. Y después dice: Señor, pero ¿por qué no tengo bendición? ¿Por qué no se abre la ventana de los cielos? Señor, ¿por qué no tengo plata? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué se cierran las puertas? Porque no puedes gobernar lo animal. No estoy diciendo que usted es un animal que no gobierna, no. Estoy diciendo que no tenemos la capacidad de gobernar lo animal. ¿Está conmigo, hermanos? Den un aplauso al Señor, hermanos, gloria a Dios. En el caos no está el reino de Dios, porque en Génesis 1 el Señor tuvo que darle orden a las cosas y luego sí dar la capacidad de gobierno. Juan el Bautista era un depósito, el único de los depósitos dispuestos en el Nuevo Testamento. Tenía intimidad con Dios, acceso. Cuando usted tiene intimidad, tiene acceso a Dios. Diga conmigo, intimidad es acceso. Muchas personas cometen un error en la vida cristiana y yo quiero aclarar. Una de las cosas que nos pasa en la vida cristiana es que nosotros creemos que el objetivo del cristiano es la oración. ¿Sí hay cristianos que oran acá? Levante la mano los cristianos que oran acá. Bien. Y nosotros creemos que el objetivo del cristiano es la oración, porque nos han enseñado así.
Pero el objetivo del cristiano no es la oración, es intimidar en la presencia de Dios. Entonces, ¿la oración qué es? Es un vehículo que nos lleva a intimidar en la presencia de Dios. Entonces, han habido una cantidad de cristianos que se han desgastado orando y orando y orando. Y es como cuando usted va en el vehículo y no sabe para dónde tiene que ir y anda y anda y anda y anda hasta se le acaba la gasolina, hermanos, ¿cierto? Pero nunca llega al lugar. ¿Y cuál es el lugar? ¿Cuál es la meta? La presencia de Dios. Entonces no quiero decir que la oración sea mala, no, porque es el vehículo, sino que yo no tengo que hacer de mi objetivo la oración, tengo que hacer de mi objetivo estar en la presencia de Dios. Amén. Y muchos cristianos se han distorsionado y creen que el centro y el objetivo es la oración. Entonces dicen, no, yo he orado 5 horas, pero no veo respuesta, voy a orar 8 horas. Puede que usted no ore tantas horas y puede que usted tenga un tiempo de intimidad con Dios. El tiempo realmente importante en su vida es cuánto tiempo tienes de intimidad con el Padre. Ese tiempo te va a representar acceso. Diga conmigo, acceso. Entonces, ¿qué dice? El sumo sacerdote entraba en el lugar santo porque el sumo sacerdote tenía acceso. Diga conmigo, acceso. Te podía sacar información. ¿Qué es? ¿Para qué tenemos? ¿Para qué quiere Dios que tengamos acceso en su presencia? Para sacar información. ¿De qué nos sirve? Ay, hermano, sentimos la presencia de Dios, estuvo bonito. ¿Y qué? Fue algo hermoso, fue glorioso. Sí, amén, eso es espectacular. Pero ¿qué pasó? ¿Sacamos información? Por eso el trabajo de un padre es preguntarle al Padre Celestial cuál es el diseño del Hijo. Tiene que sacar esa información. Señor, ¿para qué me diste este hijo? ¿Cuál es el propósito de este hijo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué hay gente en el mundo que hasta ese Maluma que canta un reggaetón más ordinario, más malo, con una letra podrida y tiene 25, 26 años y tiene una fortuna y nosotros todavía estamos, Señor, danos para el transporte para ir a la iglesia? Sí, unas canciones todas podridas que Felices los Cuatro, una cantidad de vainas que no tiene ni sentido. No tiene ni sentido. Creo que por ahí le preguntaron y no supo ni responder por qué sacó esa canción. ¿Para qué queremos ver la gloria de Dios si no sabemos nada ni entendemos nada de lo que Dios quiere con nosotros? Si no sacamos la información del Padre para saber el propósito claro sobre mi vida y la vida de mi familia, hemos perdido esos tiempos gloriosos importantes. Es como usted haber ido y haber tenido un espacio y un tiempo, una cita previa con el presidente de la República para solo decirle, presidente, mucho gusto, ¿cómo está? ¿Qué sentido tiene eso? Si usted va donde el presidente de la República, usted va porque tiene algo importante. Tengo un proyecto tremendo de desarrollo de industria y necesito que él apoye este proyecto y bueno, y lo canalice y bueno, usted va a sacarla ya, porque si usted va solamente a saludar al presidente, ¿para qué? Metemos en la presencia de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios y salimos lo mismo que antes. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Si saca información, necesito que cultives hoy tu huerto. Todo lo que hacemos fuera del ámbito espiritual, porque nunca le preguntamos a Dios, porque no estamos acostumbrados, porque no le decimos, Señor, estoy en tu presencia, tengo un proyecto de hacer esto, tú estás ahí, hay un propósito, la bendición tuya está en eso, Señor. O simplemente es un capricho mío, o la idea de la comadre que me dijo, o fue que yo vi al compadre que le fue bien con eso. Dios, ¿qué es lo que pasa? No sacamos información y hacemos lo que se nos da la regalada voluntad. Y entonces no hacemos lo que Dios quiere para nosotros, no entendemos el diseño de Dios para nuestra vida, no entendemos mucho menos el propósito, no sabemos ni para dónde vamos. Entramos a la presencia de Dios y no le sacamos información al Señor sobre nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo un gran momento. Lucas 17, 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice el versículo 28. Yo diría, Martín diría así, la Biblia es muy decente, ¿no? Muy decente, muy ética. Pero yo diría,
como en los días de Noé, donde había homosexuales, drogaditos, donde cada cual hacía lo que se le regalaba, la voluntad, hacía todo el desorden que quería. Pero bueno, aquí esos versículos son muy decentes. Y pregunto yo, ¿qué pecaminoso hay en estos pasajes o en este pasaje? ¿Qué pecaminoso hay en que comían y bebían? ¿En que se casaban y se daban en casamiento? ¿Qué pecaminoso hay en que compraban, vendían, plantaban y edificaban? ¿Qué pecado hay ahí? Sí hay pecado. El pecado era que no andaban en el diseño de Dios en sus vidas. Hacían lo que se les daba la regalada voluntad y no lo que Dios tenía preparado para ellos. Ese es el pecado. Dios no está en ninguna decisión de una sociedad. Solo que Dios quería que ellos tuvieran en cuenta a Dios. Que tuvieran en cuenta a Dios. Si salimos a la presencia de Dios, preguntémosle: Señor, ¿qué hay de mi vida? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Tengo este proyecto. Cuento contigo, Señor. Háblame, Dios. Háblame, Señor. ¿Por qué muchas veces no contamos y nos acostumbramos a esa cultura de hacer lo que se nos da la regalada voluntad? Porque esa fue la cultura que Satanás colocó en el huerto del Edén, cuando le dijo a la mujer: tú decidas, eres tú la que decides. Si comes de ese fruto, serás igual a Dios, o si no sigues así, tú decidirás. Ahí Satanás entró en una cultura que le metió a la raza humana, diciéndole: haga lo que usted quiera, lo que usted piensa, lo que usted decida. Pero no funciona así en el reino de Dios. Cuando entendemos, hermanos, que no somos nosotros los dueños de nuestra vida, sino que nos debemos a nuestro Creador, tenemos en cuenta estar en su presencia para consultarle a Él. Pregunto yo, ¿qué quiere hacer usted con su sacerdocio? Cuando hablo de sacerdocio me hablo del acceso que tenemos ante Dios. ¿Qué quiere hacer usted cuando entra a la presencia de Dios? ¿Para qué usted quiere entrar en la presencia de Dios? El sacrificio, Dios lo diseñó en el Antiguo Testamento para que hubiera intimidad con el Padre. Y mire esto, el sacrificio produce intimidad. La intimidad produce acceso, pero el acceso produce revelación. Y la revelación produce encontrar el diseño de Dios en mi vida. Una cosa es que usted se haga rey, usted mismo, y otra cosa es, como dice Apocalipsis, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y la vida del hombre ha sido todo el tiempo luchando por él mismo hacerse un rey, cuando él no tiene que tener ningún esfuerzo en hacerse él mismo el rey, sino preguntarle al Padre en esa intimidad, que le dé esa revelación y le diga: ¿cómo es que tú quieres que yo gobierne, Señor? ¿Cómo es que quieres que yo haga las cosas? ¿Cómo es que a partir de aquí, Señor, tú quieres proyectar mi vida? Tú me diseñaste, tú sabes cuál es mi máximo potencial. ¿En dónde estaría mi máximo potencial? ¿Sabe que muchos de nosotros no somos felices estando en la iglesia, buscando a Dios, predicando su palabra y muchas cosas más? Qué sé yo, cantando, predicando, evangelizando, haciendo campañas, lo que quiera, danzando en la iglesia, y no somos felices porque no estamos en el lugar correcto. Estamos, como dice la propaganda, la vivienda en el lugar, y usted tiene una insatisfacción profunda en el alma y le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa a la mujer, le echa la culpa al hermano, le echa la culpa al líder, le echa la culpa al diablo, le echa culpa, yo no sé a quién le echará la culpa. Pero el problema es que no hemos sabido que tenemos un recurso importante que Dios nos permitió, y es entrar en su presencia para pedirle a Él que nos revele, para nosotros corregir nuestro camino y entender que Él nos hizo y no somos nosotros los que nos hacemos. ¿Sabe que hay personas aquí que han luchado todo el tiempo por hacerse reyes y se inventan un negocio, se inventan una cosa, se inventan la otra, y puede que consiga algunos logros, pero en el fondo usted sabe que hay insatisfacción porque no es lo que Dios tiene para usted? Vamos a colocarnos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender que si vamos a su presencia a tener intimidad, es para que esa intimidad traiga una revelación a nuestra vida. Dios muestre, que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios abra todas las cosas en nuestras vidas para entender, para comprender, para saber qué está bien y qué está mal. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor,
Perdóname porque me he dejado llevar por la cultura del mundo, por el gobierno que Satanás ha implantado, Dios. Pero tú hoy tienes, Señor, una iglesia gloriosa, poderosa, para que sea una luz que brille, Dios, por posición, Señor. Pero no puedo llegar a esa posición si no he entendido, Dios, cuál es el propósito tuyo en mi vida, cuál es el llamado que tú tienes para mí. Yo veo muchas personas cansadas, veo algunas personas que están agotadas, veo personas con insatisfacción. Dios te está mirando en esta mañana o en esta tarde ya, por algunos segundos, minutos, donde sabes que has hecho todo lo humano por dominar lo espiritual. Y hoy el Señor te dice, tienes que hacer todo lo espiritual por dominar lo animal. Esos deseos que hay en tu corazón nacen de tu corazón, nacen de la envidia, nacen de la avaricia, nacen del deseo de tener, de poseer, de mandar, o nacen de la voluntad de Dios. ¿De dónde nacen esos deseos? ¿Dónde encaminas esos proyectos? ¿Por qué? El Señor estaba enojado como en los días de Noé, que hacían, edificaban cosas. Era simplemente porque el hombre se había apartado de Dios y no tenía a Dios en cuenta en sus caminos. Y la iglesia de hoy está en la misma situación. No tiene a Dios en cuenta en su vida, en su camino. No entiende que Dios es el que dirige nuestros pasos. Sus proyectos no son absolutos, sus proyectos son relativos, pero el proyecto de Dios en su vida es absoluto. El proyecto de Dios para ti es absoluto. Dios tiene lo mejor para ti, tú no lo tienes. Y si no lo sabes, tienes que ir al Señor, ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, muéstrame cuál es el camino que tú tienes para mi vida. Muéstrame qué debo de hacer, a dónde debo de ir. Muéstrame, Señor. Tú me has llamado, Señor, con algo especial para ser un hombre bendecido, bendecir a otras personas. Un propósito donde hay bendición, donde hay gozo, donde hay alegría, donde mi corazón siente plena satisfacción, Señor. Donde sé, Señor, que lo que pase, ahí estás tú, Señor. Y quizás para otros no sea lo mejor. Señor, tú has diseñado hombres lindos, hermosos, en una tribu quizás del África, y tú los diseñaste para llevar el mensaje allá, y quizás viven en un camping, no tienen las comodidades, pero su corazón brilla y arde de felicidad porque están actuando, te han consultado a ti, están en tu diseño. Y puede que el mundo no entienda eso, pero ellos están tranquilos, están felices, sabiendo que tú has diseñado ese plan y ese propósito en sus vidas. Señor, no permita que me siga equivocando, porque los años son cortos, el tiempo es corto. Tú perdonas mi pecado, tú perdonas mi orgullo, tú perdonas mi desorientación, pero el tiempo no perdona, Dios. Estamos en tiempos cortos. Por la vida que tenemos misma es un tiempo corto. No vamos a durar mucho tiempo y tenemos que establecer un plan, un propósito claro y determinado de aquí en adelante, Señor. Yo te ruego, Señor, que traigas a mi vida revelación, que traigas dirección a mi vida. No quiero caminar más por mi voluntad, por mi pensamiento. Quiero que tú me lleves, Señor, en tu plan y en tu propósito. Repita conmigo esta oración. En voz fuerte diga: Señor Jesús, perdóname por no tenerte en cuenta en los pasos de mi vida, porque muchas cosas de mi vida no he sido consultado contigo, y he hecho lo que yo creo. Señor, necesito tomarte en cuenta de aquí en adelante para todo lo que hay en mi vida, Dios.
Quiero andar en tu voluntad. Quiero entrar, Señor, en el propósito que tú has diseñado para mí. Aquí estoy, Señor. Te necesito, Señor.